Era una noche inusualmente silenciosa. Me estaba desmaquillando. La jornada pesaba sobre mis hombros, cuando algo completamente irreal sucedió. Mi reflejo cobró vida, moviendo los labios sin emitir sonido, pero pude descifrar cada palabra. Nunca uses un paraguas rojo. La advertencia era tan extraña como la situación. Yo ni siquiera tenía un paraguas, y mucho menos uno de ese color. Lo descarté como el cansancio extremo, una alucinación por el agotamiento. Al día siguiente, atrapada en la oficina por una lluvia torrencial, mi supervisor, Javier, se acercó. «Usa el mío», ofreció, extendiéndome un paraguas de un rojo vibrante. «¿Qué pasa? ¿No te gusta mi estilo?», bromeó. Antes de que pudiera articular una respuesta, Elena, conocida por su encanto en la oficina, lo tomó de mis manos. «Si Sofía no lo quiere, yo sí», dijo con una sonrisa. «Javier, vamos juntos. Hay espacio para dos». Javier simplemente sonrió, sacó otro paraguas de su bolso y se fue solo. Elena refunfuñó y partió con el paraguas rojo. Yo me quedé, varada en el vestíbulo, una sensación extraña anidando en mi estómago. Desesperada, corrí a través de la tormenta, llegando a casa empapada. Mientras me cambiaba, mi teléfono vibró sin cesar. El chat grupal de la oficina estaba en ebullición. Al desplazarme, me quedé helada. El acechador de la lluvia ataca de nuevo en City Park. La noticia mostraba una imagen borrosa, un cuerpo y a su lado un paraguas rojo, exactamente el que Javier me había ofrecido, el que Elena había tomado. Un escalofrío me recorrió. Le envié un mensaje a Laura en privado. «¿Esto es real?». «Claro», respondió ella. «¿Por qué no lo sería?». «¿Saben quién fue?». «Ni idea», contestó. «Solo lo que dice el artículo». Sin obtener respuestas que me calmaran, miré fijamente mi espejo del baño. «¿Quién eres?», susurré. Pero era solo mi reflejo, inexpresivo. Me salpiqué agua en la cara, tratando de borrar la imagen, pero la persistencia de ese paraguas rojo era inquebrantable. A la mañana siguiente, Laura se acercó, con el rostro pálido. «Sofía, fue Elena. Ella fue la víctima». El estómago se me revolvió. ¿El atacante fue por ella o fue por el paraguas? La policía interrogó a todos, pero yo no tenía una conexión real con Elena más allá de lo laboral. Nunca mencioné el espejo, ni la advertencia, ni el paraguas. No quería complicar las cosas con algo que sonaría a delirio. Pronto la rutina laboral volvió a engullir a todos. Javier parecía ajeno a lo sucedido. Cuando insinué algo, solo pareció confundido. Me convencí de que todo era producto del estrés y enterré el recuerdo. Una semana después, mientras me desmaquillaba, algo cambió. Mi cuerpo se tensó. Mi cabeza se giró hacia el espejo por sí sola. Esta vez, el reflejo era diferente. Tenía un ojo morado, una expresión de angustia. «No vengas a casa después de las 10 p.m. mañana», articuló. Lo repitió 2 veces. Luego se desvaneció. El pánico me invadió. Con el gran proyecto, habíamos estado trabajando hasta las 11 p.m. todas las noches. Llegar a casa antes de las 10 p.m. parecía una misión imposible. Revisé el espejo. Parecía normal. Toqué el cristal. Busqué trucos en línea. Nada. Solo un espejo común. Finalmente, me rendí a las 12:00 a.m., sabiendo que debía levantarme a las 7:00 a.m. Al día siguiente, llegué a la oficina arrastrando los pies, agotada. A las 5:30 p.m., Javier aplaudió. «Excelente trabajo a todos. La gerencia les está dando la noche libre. Terminaremos el proyecto mañana y celebraremos después». La sala estalló en vítores. Me hundí en mi silla, aturdida. ¿Era esta mi oportunidad de llegar a casa antes de las 10 p.m.? A pesar de mi agotamiento, no me moví de inmediato. Mi mente estaba acelerada. La advertencia del espejo resonaba en mi cabeza. «No vengas a casa después de las 10 p.m. mañana por la noche». Pero esto no era mañana, era hoy. Y de alguna manera, la gerencia había cancelado nuestro turno nocturno de la nada. ¿Coincidencia? ¿O algo? ¿O alguien estaba intentando ayudarme? Finalmente, me puse de pie y tomé mis cosas, entumecida y confundida mientras el resto del equipo celebraba. Laura me dio una palmada en el hombro al salir. «¿Estás bien? Pareces fuera de ti». «No dormí mucho», murmuré. Afuera, el cielo estaba misericordiosamente despejado. No había paraguas rojos a la vista. Caminé hacia la estación, pero a medio camino me detuve. Mi instinto me gritaba que no fuera a casa todavía. Miré mi teléfono. Apenas las 7:30 p.m. Todavía tenía tiempo que matar. Entré en una librería nocturna, una que nunca antes había notado a pesar de pasar por esa calle docenas de veces. Dentro, el aire era cálido, la luz suave, y había una extraña sensación de familiaridad. Una campana sobre la puerta tintineó cuando entré. Una mujer detrás del mostrador levantó la vista de su libro y sonrió débilmente. «¿Buscas algo en particular?». «Solo estoy mirando», respondí. Me dirigí hacia la parte de atrás. Al doblar una esquina, me congelé. Exhibido en una mesa central, había un libro titulado «Reflejos y advertencias, cuando los espejos hablan». Mi corazón latió con fuerza. Lo agarré y escaneé las primeras páginas. No era ficción. Detallaba relatos de fenómenos de espejos, visiones lúcidas, premoniciones e incluso muertes evitadas a través de advertencias de espejos. Algunas páginas estaban profusamente anotadas con tinta roja por un lector anterior, tal vez el dueño de la tienda. El último capítulo estaba doblado. Me dirigí a él. El título: «La tercera advertencia significa que no te despiertas». Un escalofrío me recorrió. Cerré el libro de golpe. Pagué en efectivo y salí de vuelta a la entrada del metro. Revisé la hora. 8:40 p.m. Podría llegar a casa a salvo si iba directo. Aún así, cada
Cada paso se sentía más pesado. Cada sombra parecía moverse ligeramente cuando no estaba mirando. A las 9:15 p.m. llegué a mi edificio de apartamentos. Me quedé en el vestíbulo, mirando los botones del ascensor. Quería creer que nada de esto era real, que la muerte de Elena fue una coincidencia, que mi reflejo era solo estrés, falta de sueño o imaginación. Pero ahora lo sabía. Subí las escaleras, más lento, más silencioso. Cuando abrí la puerta, dudé antes de entrar. Todo parecía normal, las llaves en el cuenco, los zapatos junto al felpudo. Pero algo se sentía extraño. Fui al espejo del baño y lo miré fijamente. Mi reflejo estaba allí, solo yo, sin moretones, sin lectura de labios. Estaba a punto de darme la vuelta cuando algo me llamó la atención. Una huella dactilar tenue en el interior del espejo. Me incliné, parpadeé y desapareció. De repente, mi teléfono zumbó. Ese día comenzó como cualquier otro, pero terminó sumiéndome en un terror que jamás imaginé. Un mensaje de un número desconocido, la decisión instintiva de contestar y, de repente, el teléfono resbaló de mis manos. Mi corazón martilleaba desbocado. ¿Alguien me observaba? ¿Era una ayuda inesperada o parte de algo mucho más grande y oscuro de lo que podía comprender? La noche se hizo interminable. Cada crujido en la madera, cada ráfaga de viento exterior me hacía saltar. Dejé todas las luces encendidas y me senté erguida en la cama, aferrando el libro del espejo contra mi pecho. A las 6 de la mañana seguía despierta, temblando. Fue entonces cuando, justo al asomarse el sol por las persianas, el espejo comenzó a empañarse desde adentro. A pesar del aire frío y seco, esta vez el reflejo no era el mío. Era otro rostro, un extraño pálido y empapado, con los ojos muy abiertos por el terror. Articuló dos palabras que me helaron la sangre. Ella viene. El espejo se agrietó y un silencio pesado invadió la habitación. Quería gritar, pero algo me detuvo. Una intuición de que cualquier sonido, de alguna manera, invitaría a lo que acababa de romper el espejo a pasar. Me alejé lentamente, con las piernas débiles y el corazón acelerado. La grieta se extendía como una telaraña por el cristal, partiendo mi reflejo deformado. Pero la cara del hombre extraño, el que me había advertido, había desaparecido. Me quedé inmóvil en la puerta del baño, sin saber qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Decir qué? ¿Que mi espejo estaba embrujado y un hombre con aspecto de muerto me advirtió que alguien venía? No necesitaba más respuestas, ni más gente diciéndome que estaba loca. Dejé la puerta del baño abierta de par en par y pasé la mañana deambulando por el apartamento con el libro en la mano. Los capítulos se mezclaron hasta que encontré algo que me heló los huesos. La entidad mayor, la tercera en aparecer en el espejo, a menudo trae consigo una brecha física o psicológica. El agrietamiento del espejo es el comienzo de un cambio entre realidades. Si la grieta se extiende, la barrera entre mundos se debilita, los avistamientos pueden aumentar, el peligro físico se vuelve inminente. Una brecha de realidades. Cerré el libro de golpe y volví a mirar el espejo. La grieta no había crecido, al menos no todavía. Indicios en el trabajo. Ese día en el trabajo, apenas podía concentrarme. Mis ojos seguían parpadeando hacia las superficies reflectantes. Ventanas, pantallas, incluso suelos pulidos. Nada extraño, ninguna advertencia, solo mi cara cansada y atormentada. Durante el almuerzo, aparté a Laura. ¿Elena alguna vez dijo algo extraño sobre los espejos o recibió advertencias antes de morir? Laura levantó una ceja. ¿Estás bien? Estoy bien, solo tengo curiosidad, respondí. Ella inclinó la cabeza. Estaba actuando raro el día anterior. Seguía mirando su teléfono y murmuraba algo como, es solo un sueño. Tiene que serlo. Le pregunté si estaba bien, pero ya sabes, Elena siempre restaba importancia a las cosas. Eso no me consoló. Si Elena había recibido algún tipo de advertencia, no se la había tomado en serio. Y ahora estaba muerta. No quería seguir sus pasos. Esa noche no fui directamente a casa. Me quedé en un café concurrido hasta que cerró. Luego me quedé en la farmacia abierta las 24 horas cerca de mi apartamento, fingiendo buscar medicamentos para el resfriado hasta que me echaron. Cuando finalmente llegué a casa, eran casi las 2:30 a.m. Entré por la puerta lentamente, esperando algo, pero todo estaba en silencio. Me preparé un té, me senté en la sala de estar, esperé. Y entonces, exactamente a las 2:44 a.m., escuché un golpe. No de la ventana, no de la puerta, sino del espejo. La advertencia de Javier. Me acerqué sigilosamente al baño y lo vi. Un nuevo mensaje grabado en el cristal con una delicada escritura blanca, como si hubiera sido escrito en escarcha. No confíes en Javier. Tropecé hacia atrás, casi dejando caer el libro. Froté el mensaje, pero no se borró. Estaba dentro del cristal de nuevo. Javier, mi supervisor, el mismo hombre que me ofreció el paraguas rojo, el mismo que nos había despedido justo antes del peligro. Había tratado de creer que no tenía ni idea, que todo era una coincidencia. Pero, ¿y si él lo sabía? ¿Y si estaba involucrado? Al día siguiente, llegué temprano al trabajo, tratando de actuar normal. Javier me saludó en el ascensor, mostrando su habitual sonrisa fácil. Pareces haber visto un fantasma, bromeó. Forcé una risa. Noche difícil. Él asintió y se giró para caminar a mi lado. ¿Sabes? Dijo casualmente. Te fuiste bastante
rápido después de la reunión. ¿Todo bien? Sí, solo cansada. Me miró de reojo. Has estado actuando un poco rara últimamente. Si algo anda mal, puedes hablar conmigo. Se me erizó la piel. Esa voz, el mismo tono que usó cuando me ofreció el paraguas. Ensayado, amigable, demasiado suave. Esa noche, el espejo se agrietó de nuevo. Esta vez no solo vi mi reflejo. Vi a Javier sonriendo, cubierto de lo que parecía ser sangre. Miré el espejo con la respiración atrapada en la garganta. Javier estaba allí, su reflejo al menos, tranquilo, sereno, con motas rojizas en su camisa blanca. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo pensé que vi las comisuras de su boca moverse hacia arriba, como si supiera que lo estaba mirando. Luego, tan de repente como apareció, la imagen se desvaneció. El espejo volvió a su estado agrietado habitual, reflejando nada más que mi rostro pálido y tembloroso. Salí del baño con el corazón latiendo con fuerza. No podía seguir fingiendo. Esto era más que estrés. Necesitaba ayuda. Ayuda de verdad. Agarré mi teléfono y llamé a la única persona que pensé que podría creerme. Mi prima mayor Raquel. Ahora era terapeuta, pero siempre había tenido debilidad por las historias de fantasmas y los fenómenos extraños. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella contestara. Sofía, son las 2 de la mañana. Necesito hablar. Ahora. Ella hizo una pausa. Suenas asustada. No estoy asustada. Me están advirtiendo. 10 minutos después, estaba paseando por el apartamento de Raquel, agarrando una taza de té de hierbas mientras ella escuchaba. Le conté todo. Desde la primera advertencia hasta... Le conté toda mi historia a Raquel. El torrente de extraños sucesos desde la muerte de Elena y el infame paraguas rojo. Hasta el inquietante reflejo de Javier. Incluso le mostré el misterioso libro que había encontrado en la peculiar librería. Cuando finalmente se instaló el silencio, Raquel permaneció inmersa en sus pensamientos, procesando cada palabra. No creo que estés loca, dijo suavemente, rompiendo el silencio. Pero sí creo que estás en peligro. Gracias. Eso ayuda mucho, le contesté, la ironía obvia en mi voz. Ella me ignoró, concentrada. Dijiste que el espejo se agrietó de nuevo y que viste a Javier. ¿Estás segura de que no fue solo tu mente jugándote una mala pasada? No lo fue. Era él, tan claro como el agua. Raquel tamborileó los dedos sobre la mesa, un ritmo que me dejó aún más ansiosa. Entonces no tenemos mucho tiempo. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Ella tomó su laptop y comenzó a escribir furiosamente. Cuando estaba en la escuela de posgrado, hice una tesis sobre alucinaciones simbólicas. Hubo algunos casos marginales. Personas que afirmaban que sus reflejos les advertían de eventos antes de que sucedieran. La mayoría fueron descartados como delirios hasta que 2 de los sujetos murieron en circunstancias misteriosas. Hice una pausa, girando la pantalla hacia mí. En ella, una foto granulada de un artículo de periódico. Mujer encontrada muerta tras advertencia de hombre espejo. Leí el subtítulo. La víctima informó una vívida alucinación en el espejo días antes de su muerte. La policía encontró un espejo roto en la escena, sin signos de entrada forzada. Se me revolvió el estómago. ¿Qué le pasó? Susurré. Nadie lo sabe a ciencia cierta, respondió Raquel. Su terapeuta informó las advertencias del espejo, pero la policía lo atribuyó a problemas de salud mental y cerró el caso. Raquel se inclinó, la voz más baja y urgente. Pero hay un patrón, Sofía. Las advertencias se intensifican. Primero, simbólicas. Luego, personales. Luego, violentas. Mi voz tembló. ¿En qué etapa estoy? Acabas de ver a un hombre cubierto de sangre en el espejo. Yo diría que la etapa 3 está a la vuelta de la esquina. La búsqueda de la verdad y la conexión rota. Dormí en el sofá de Raquel esa noche, si es que se le puede llamar dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Javier, sonriendo a través del cristal rojo manchado, observándome en silencio. Al día siguiente, decidí confrontarlo. No directamente, no era estúpida, pero necesitaba saber más. Empecé a investigar. Primero, revisé el directorio de empleados, el apellido de Javier, Barrow. Luego, busqué en las redes sociales. Nada, ni Facebook, ni LinkedIn, ni registros universitarios. Era como si no hubiera existido antes de 4 años atrás. Esa noche, regresé a casa de Raquel con una carpeta llena de páginas impresas. Javier Barrow no es real, dije, dejándolas caer sobre su mesa. Ella las examinó. Su rostro se puso más serio con cada página. ¿Es un fantasma o algo así? ¿Fingiendo no serlo? Ella reflexionó. Miré el espejo de su pasillo y me congelé, porque allí, parado justo detrás de mí en el reflejo, estaba Javier, y ni siquiera estaba en la habitación. Raquel, susurré, sin apartar la mirada del espejo del pasillo. Él está aquí. Ella se giró bruscamente. Sus ojos se entrecerraron al mirar el cristal. ¿Qué quieres decir? Señalé con la mano temblorosa el espejo detrás de mí, pero tan pronto como ella se acercó, el reflejo cambió. Se había ido. Mi reflejo regresó, solo de nuevo, con los ojos desorbitados, respirando con dificultad, el sudor brillando en mi sien. Javier había desaparecido tan repentina como apareció. Necesitas irte de ese apartamento, dijo Raquel sin dudarlo. Sea lo que sea, está ligado al espejo. Deberíamos quedarnos aquí hasta que averigüemos cómo romperlo. No puedo simplemente desaparecer. Protesté. La gente hará preguntas. Entonces dales respuestas, algo creíble. Dile en el trabajo que estás enferma. Esa noche, le envié un correo electrónico a mi gerente con una excusa fabricada sobre una intoxicación alimentaria. Él respondió con un automático, que te mejores pronto, y eso fue todo. Una pieza más de la fría indiferencia de Javier. Pasé el resto del día revisando el libro Reflejos y Advertencias de nuevo. Raquel me ayudó a cotejar cada caso. Un patrón comenzaba a surgir. 1. Una advertencia aparece en el espejo. 2. Un casi
accidente con la muerte. 3. Una segunda advertencia, más fuerte. 4. Una grieta en el espejo. 5. El reflejo del peligro mismo. 6. Y finalmente, la desaparición. Pero había una excepción. Una mujer llamada Leonor que había escapado. Ella afirmó haber escapado de la línea de tiempo del espejo, destruyendo la conexión antes de la tercera advertencia. El libro no explicaba lo que eso significaba. Frustrada, caminé por el apartamento. ¿Qué significa conexión?, me pregunté. ¿El espejo? ¿El lugar? ¿La persona? Tal vez sea todo, dijo Raquel. Pero si Javier no es quien dice ser, ahí es donde podrías empezar. Asentí. Entonces voy a volver. Raquel me agarró del brazo. No, Sofía. Necesito algo de ese lugar. Algo que demuestre que Javier no es humano. Si puedo encontrarlo, tal vez pueda terminar con esto antes de que termine conmigo. Ella accedió a regañadientes, insistiendo en venir conmigo. A las 2:00 a.m. regresamos a mi edificio. Todo parecía normal. Demasiado. Dentro de mi apartamento, el aire se sentía extraño. Todavía frío, denso como un vacío. No hablamos. No respiramos demasiado fuerte. En el baño, la grieta del espejo se había profundizado. Una línea irregular ahora lo dividía casi en dos. Abrí cajones, gabinetes, carpetas, cualquier cosa que pudiera contener algo extraño. Mientras tanto, Raquel examinó mi teléfono y encontró algo que no había notado. Sofía, dijo, mostrándome un mensaje de texto. Un mensaje de un número desconocido, enviado exactamente a la hora en que Elena murió. Uno perdonado, uno reclamado. Nunca vi eso, susurré. Estaba enterrado en tus notificaciones. Nos quedamos en silencio hasta que Raquel murmuró. Espera, ¿qué es eso? Señaló una pequeña llave plateada dentro del cajón de mí. El espejo no era mío, nunca lo había visto. Atada a él, una nota. Trastero B3, medianoche. Ven sola. Eso es esta noche, susurró Raquel, apenas audible. Negué con la cabeza. Esto es una locura. No voy a ir sola. No vas a ir en absoluto, dijo Raquel. Encontraremos otra cosa. Ve a la policía. No, la interrumpí. Nunca nos creerán, pero creo que esta es la conexión. Esto es a lo que el espejo señalaba, a esta habitación. Miré la llave por un largo momento. En el fondo, sabía que lo que esperara en el trastero B3 no estaba destinado a ser encontrado, pero si no iba, sentía que no sobreviviría a la tercera advertencia. La descenso a la oscuridad. A medianoche, me paré al borde de la escalera del sótano de mi edificio, la llave apretada en mi puño. La luz de arriba parpadeaba, proyectando largas sombras por los escalones de hormigón. Raquel no había venido. Le dije que necesitaba hacer esto sola y, aunque sus ojos se habían llenado de una protesta silenciosa, finalmente había accedido. El trastero B3 estaba 3 niveles bajo tierra. Cuanto más descendía, más opresivo se volvía el aire, frío, húmedo, inmóvil. Cuando llegué al último rellano, el silencio era ensordecedor. El pasillo estaba bordeado de puertas grises idénticas, cada una marcada con números de plantilla. B1, B2, B3. Dudé. Mi corazón latía tan fuerte que resonaba en mis oídos. Deslicé la llave en la cerradura. Hizo clic con una facilidad antinatural. La puerta chirrió al abrirse. El trastero estaba completamente a oscuras. Extendí la mano y accioné el interruptor de la pared. Las luces fluorescentes zumbaban, tenues, débiles, pero lo suficiente para ver. Dentro había estantes, cajas, muebles cubiertos de polvo. Parecía un trastero típico a primera vista, hasta que vi el espejo. Estaba de pie en la parte de atrás, más alto que yo, enmarcado en hierro oxidado. Las grietas recorrían su superficie, extendiéndose como una telaraña desde el centro. El aire a su alrededor brillaba débilmente. Revelaciones distorsionadas. Me acerqué. Algo se movió dentro, no un reflejo, sino una presencia. Y luego la vi. Elena, o algo que se parecía a ella, estaba dentro del espejo, con el rostro pálido, la boca abierta en un grito silencioso. Sus ojos se fijaron en los míos, suplicantes. Tropecé hacia atrás. Detrás de ella, docenas, no, cientos de otros estaban en el cristal, caras que no reconocía, hombres, mujeres, niños, todos atrapados, todos gritando sin sonido. Un fuerte clic resonó detrás de mí. Me giré. Javier estaba de pie en la entrada, su silueta bloqueando la luz del pasillo. Sin sonrisa esta vez, solo frialdad, calma, vacío. Te dije que no investigaras, dijo en voz baja. ¿Qué eres?, exigí con voz temblorosa. Él dio un paso adelante lentamente. Ofreció oportunidades, advertencias. Ignoraste la primera, casi ignoras la segunda. La mayoría de la gente ni siquiera tiene tanto. Los mataste, afirmé. No maté a nadie, dijo con calma. Ellos eligieron mal. Se suponía que debías tomar el paraguas. Estabas marcada. Elena interfirió, así que pagó. Negué con la cabeza. ¿Por qué yo? El espejo te eligió. Se hizo a un lado, revelando el espejo de nuevo. Todavía estás viva, porque no ha terminado contigo todavía. Mi espalda golpeó la pared del fondo. Mis manos encontraron una palanca oxidada que yacía sobre una caja vieja. No dudé. La agarré y la arrojé hacia el cristal. La voz de Javier rugió detrás de mí. No, pero era demasiado tarde. La palanca golpeó el espejo en el centro. Un fuerte crujido partió la habitación como un trueno. El espejo se hizo añicos, no solo en fragmentos, sino en cenizas, como polvo que se esparció en una ráfaga de viento helado. La fuerza me derribó. Caí con fuerza al suelo. Cuando abrí los ojos, el espejo había desaparecido, y también Javier. Ni rastro, ni sangre, ni sonido. Solo el zumbido vacío de una luz parpadeante en el techo. Un reflejo inesperado. Me puse de pie con dificultad, la respiración agitada. Algo cambió dentro de mí. Una presión que se levantaba, como si una soga hubiera sido cortada. En silencio, de vuelta arriba, entré en el apartamento de Raquel, manchada de tierra y temblando.
temblando. Está hecho, jadeé. Lo rompí. El espejo se fue. Javier se fue. Pero Raquel no respondió. Me miró pálida, con lágrimas heladas rodando silenciosamente por sus mejillas. Señaló detrás de mí. Me giré y vi mi reflejo en el espejo de su pasillo, sonriendo. Pero yo no estaba sonriendo. Se me heló la sangre. Miré fijamente el espejo del pasillo, observando cómo mi reflejo me devolvía la sonrisa con una expresión que sabía que no llevaba. Era retorcida, satisfecha, paciente, casi hambrienta. Raquel retrocedió, su voz apenas un susurro. Sofía, esa no eres tú. No, dije con la garganta apretada. No lo es. El reflejo inclinó la cabeza con falsa simpatía. Luego lentamente levantó la mano y la presionó contra el cristal. No me moví, pero mi reflejo sí. Articuló una sola palabra. Pronto. Y luego parpadeó. Yo no lo había hecho. Raquel me agarró del brazo. Necesitamos ayuda. Ayuda de verdad. Alguien que se ocupe de lo que sea esto. Asentí, entumecida, mientras el falso reflejo se desvanecía, volviendo a la normalidad. Pero el daño ya estaba hecho. Destruir el espejo del sótano no había cortado la conexión. La había fortalecido, buscando respuestas. Los siguientes días se volvieron borrosos. Raquel apenas se separó de mí. Mantuvimos todos los espejos cubiertos con sábanas, mantas, incluso periódicos. Cualquier superficie reflectante se convirtió en una amenaza. Rompí el espejo del baño, desenchufé el televisor, escondí la pantalla de mi teléfono. Aún así, la sensación persistía. La sensación de ser observada desde el otro lado. Raquel finalmente encontró a alguien. Una mujer llamada doctora Claire Vega, ex psicóloga, investigadora de cultos, sobreviviente paranormal. Su oficina estaba escondida en un invernadero convertido al borde de la ciudad, rodeada de hiedra espesa y vidrieras que silenciaban el mundo exterior en colores demasiado suaves para sentirse reales. La doctora Vega me miró como si ya hubiera visto lo que... Estaba a punto de compartir mi historia. Ha sido elegida, dijo la doctora Vega, después de que terminé de explicar que no era posesión ni embrujo. Reflejada, repitió Raquel. La doctora Vega asintió. Existe un fenómeno conocido como el lazo del reflejo. Una versión falsa de uno mismo nace a través de una grieta entre realidades, generalmente desencadenada por un momento de severa vulnerabilidad o una fractura espiritual. Parpadeé, como un trauma, culpa, miedo o simplemente ser vista por la fuerza equivocada en el momento equivocado. Ella me estudió de cerca. No fuiste marcada por Javier. Fuiste marcada en el instante en que miraste demasiado tiempo al espejo equivocado. Nos guió a una habitación en la parte trasera del invernadero. No había luces, solo velas. En el centro, una losa de obsidiana pulida yacía en el suelo. No era un espejo, pero reflejaba lo suficiente como para inquietarme. Vamos a intentar algo inusual, dijo la doctora Vega. Un ritual de seccionamiento. Pero te advierto, Sofía, solo funciona si estás dispuesta a confrontar lo que hay dentro. No solo la entidad, sino a ti misma. El ritual comenzó con cánticos que no pude comprender. Raquel estaba a mi lado con un cuenco de plata lleno de agua, mientras la doctora Vega me guiaba para arrodillarme ante la losa. El reflejo que apareció al principio no estaba distorsionado. Era solo yo, cansada, con los ojos hundidos, atormentada. Y entonces volvió a sonreír. ¿Por qué me tienes tanto miedo?, susurró esta vez, en voz alta. La voz resonaba desde la losa. No lo tengo, mentí. El reflejo se inclinó más cerca, su rostro oscureciéndose. Deberías. Ya he reemplazado a otros antes que tú. ¿Sabes lo que le pasó a Elena? Negué con la cabeza. Ella vio demasiado. Intentó advertirte. Jadeé. Ella no estaba tratando de tomar el paraguas. Estaba tratando de evitar que yo lo tomara. El reflejo sonrió ampliamente. Y ahora estoy mucho más cerca. Más... La doctora Vega gritó. Concéntrate. Di tu nombre completo. Niega su afirmación. Miré directamente a mis propios ojos. Mi nombre es Sofía Lynette Graves. Esta es mi vida. Tú no perteneces aquí. La piel del reflejo comenzó a agrietarse, como porcelana bajo presión. Esto solo lo está retrasando, siseó. No puedes detener la tercera advertencia. Tú eres la tercera advertencia. El yo reflejado comenzó a disolverse. La doctora Vega arrojó un puñado de sal sobre la losa de obsidiana y la llama se elevó. El reflejo gritó y desapareció. La habitación quedó en silencio. Caí en los brazos de Raquel, jadeando. La doctora Vega exhaló, limpiándose la frente. Está hecho, dijo. Pero incluso mientras hablaba, noté algo que me dejó sin aliento. En la esquina de la losa, justo antes de que el reflejo final desapareciera, mi yo espejo no estaba solo. Estaba de pie junto a Javier. No le dije a Raquel ni a la doctora Vega lo que vi. No al principio. La imagen había sido breve, casi un parpadeo, pero clara. Mi yo espejo no se había ido. Ella no había estado actuando sola. Javier había estado de pie a su lado en el último segundo antes de que el reflejo se hiciera añicos. Su expresión no había cambiado. Todavía tranquilo. Todavía inquietantemente paciente. Como si supiera que esto no había terminado. Y tal vez no lo había hecho. De vuelta en el apartamento de Raquel, intenté convencerme de que el ritual había funcionado. El espejo del pasillo permaneció cubierto. No más susurros. No más grietas. Sin embargo, una pesadez persistía en el aire, como el ojo de una tormenta. Silencioso. Sí, pero engañoso. Pasaron 2 noches sin incidentes. Raquel comenzó a relajarse, hablando de volver al trabajo. Yo fingí dormir mejor. Dejé de revisar cada superficie en busca de reflejos, pero no había bajado la guardia. La tercera noche, mi teléfono zumbó a las 3:17 am. Un mensaje sin número, solo un contacto en blanco. Lo abrí. No había texto, solo una foto. Me mostraba durmiendo en el sofá de Raquel, excepto que no llevaba la ropa con la que me había acostado
asustado. La versión de mí en la foto tenía el pelo largo y suelto, como siempre lo hacía mi yo espejo, y llevaba una bata de seda roja. El corazón se me cayó. Me giré lentamente hacia el espejo sobre el sofá. Raquel se negó a cubrirlo, alegando que era demasiado caro. Nada, estaba sola, o eso pensé. Un sonido vino del baño, un ligero clic, como el pestillo del botiquín. Me acerqué sigilosamente, descalza, mi respiración superficial. El pasillo estaba oscuro. La única luz provenía del tenue resplandor de una lámpara de sal en la sala de estar. Llegué al baño y me congelé. El espejo sobre el lavabo no tenía grieta, ni brillo, ni advertencia. Solo un mensaje escrito en condensación. Advertencia final. 11:11 p.m. Me quedé mirando. Mi pulso retumbaba en mis oídos. ¿Qué pasa a las 11:11? Susurré, pero nadie respondió. No dormí. No hablé con Raquel esa mañana. Hice una pequeña maleta y regresé a la oficina del invernadero de la doctora Vega. En el momento en que se abrió la puerta, ella vio el pánico en mi cara y no hizo preguntas. Simplemente me sentó y me entregó una taza de té de hierbas amargo. Necesito saber qué sucede si llega la tercera advertencia, dije. Dijiste que nadie sobrevive. Ella parecía sombría. Eso es porque para la tercera advertencia ya está dentro. El reflejo se convierte en el original. Los dos cambian. Se me secó la boca. ¿Cómo lo detengo? No lo detienes. Lo atrapas. La miré. ¿Atraparlo? ¿Dónde? En el espejo, dijo. Antes de las 11:11 debes hacer que te elija de nuevo mientras estás preparada para revertirlo. Pero si eres demasiado lenta, si dudas... Ella no terminó. No necesitaba que lo hiciera. Me entregó un pequeño colgante de obsidiana. Este es tu ancla. Si brilla, sigues siendo tú. Si se apaga, no lo eres. A las 10:30 p.m. ya estaba de vuelta en mi apartamento, sola. Había despejado la sala de estar y colocado un espejo antiguo y alto, el único que no había roto, directamente frente a mí. Me senté frente a él. El colgante colgaba de mi cuello. Frío, pesado. El tiempo pasó lentamente. 10:47, 10:58, 11:07. A las 11:11, la habitación quedó en silencio. Incluso el zumbido del refrigerador se detuvo. Y entonces la vi. Ella, en el umbral del espejo, me confrontó. No era yo, pero su imagen se erguía ante mí. Una réplica exacta. Una sonrisa sutil se dibujó en sus labios mientras alzaba una mano. Y yo, en un eco involuntario, la imité. Inclinó la cabeza y mi reflejo la siguió. Un paso adelante. Y yo también avancé. Luego, su voz, un susurro que traspasó el cristal. ¿Lista para intercambiar lugares? En ese instante, el colgante que reposaba en mi pecho se opacó y la superficie del espejo comenzó a ondular, distorsionando mi figura en un remolino de sombras y destellos. Agarré la obsidiana con desesperación, deseando que luchara, que emitiera su luz habitual, pero solo se tornó más fría, más opaca, perdiendo su brillo frente a la versión espejada de mí misma. Mi reflejo se acercó, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión solemne y decidida. «Estás cansada, Sofía», susurró. «¿No anhelas la paz? ¿No más huidas? ¿No más advertencias?» Negué con la cabeza. «Tú no eres yo». Ella arqueó una ceja. «No lo soy. Lo sé todo. Has ocultado cada remordimiento, cada culpa. Has enterrado esas imágenes. Destellos de mi pasado parpadearon en el espejo. Yo, gritándole a mi madre antes de su accidente, ignorando el mensaje de Elena la noche antes de su muerte. El paraguas roto, intacto, en el suelo del recibidor. Has cometido errores», dijo con suavidad, «pero puedo borrarlos todos». El colgante comenzó a quemarme la piel, no con luz, sino con un calor inusual y abrasador. Grité, arrancándomelo. En el momento en que cayó al suelo, mi yo espejo se abalanzó y el cristal estalló en una oleada de niebla negra. De repente, ella estaba en la habitación conmigo, sin barreras, solo dos versiones de la misma mujer respirando el mismo aire. «Ya no puedes atraparme», dijo. «Rompiste el espejo, rompiste el equilibrio, rompí el control», le respondí. «Nunca debiste cruzar». Ella se abalanzó y chocamos, cayendo con fuerza sobre el suelo de madera. Sus manos arañaban, raspaban, era más fuerte que yo, inhumanamente fuerte, pero no podía controlar mi mente. «Todavía no», musité. Luché, pateando, retorciéndome. Mis dedos encontraron el colgante en el suelo. Estaba caliente, pero pulsaba débilmente. Lo agarré y lo presioné contra su piel. Ella gritó, un chillido que desgarró la habitación, deformando las paredes, haciendo vibrar las ventanas. Su piel se agrietó, se astilló, y por un momento vi lo que había debajo. No yo, sino algo más antiguo, más hambriento, una criatura con mi rostro. «No más advertencias», gruñí. «Tomaste la decisión equivocada». Empujé el colgante contra su pecho con ambas manos. Ella se hizo añicos como el cristal, su cuerpo desmoronándose en fragmentos negros que retrocedieron, aspirados por el marco vacío del espejo como cenizas atrapadas en un vacío. Luego, el silencio. El espejo, ahora vacío, se reformó, liso y silencioso. Pero mi reflejo había desaparecido. Me puse de pie lentamente, jadeando, con sangre en mis manos por donde el cristal me había cortado. Luego lo vi en la esquina del marco del espejo, grabado débilmente en plata. Una advertencia permanece. La habitación dio vueltas. Creí que había terminado, que había ganado. Pero quedaba una advertencia más. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de un número desconocido, sin nombre de contacto. «Revisa el espejo de Raquel». La sangre se me heló. Corrí por el pasillo, salí por la puerta, por la calle. Cuando irrumpí en el apartamento de Raquel, ella estaba esperando, completamente inmóvil, frente al espejo de su dormitorio. El reflejo siniestro. «¡Raquel!», grité. No respondió, y entonces vi su reflejo, sonriendo, pero Raquel no lo hacía. «¡Raquel!», grité de nuevo.
más fuerte esta vez, todavía sin respuesta. Su cuerpo estaba rígido, la respiración superficial, los ojos fijos en el espejo como si estuviera en trance. Pero fue el reflejo lo que más me aterrorizó. Estaba sonriendo, no una sonrisa cálida o reconfortante, sino la misma expresión fría y calculadora que había visto en mi yo espejo. Di un paso adelante lentamente. Raquel, ¿puedes oírme? Sus labios se entreabrieron ligeramente. Sabía que vendrías, dijo. Se me cayó el corazón. ¿Quién? Su cabeza se inclinó hacia el espejo, pero sus ojos permanecieron distantes. Ha estado susurrando durante días, esperando. Pensé que era solo un sueño al principio, hasta anoche. Volví a mirar el espejo, y por primera vez vi lo que Raquel estaba viendo, a ella misma, pero no del todo. El reflejo llevaba la sudadera favorita de Raquel, pero el color era diferente. Su cabello era perfecto, casi demasiado perfecto, y sus ojos eran negros alrededor de los bordes, como tinta que se derramaba en el blanco. Tienes que luchar contra ella, dije, agarrando a Raquel por los hombros. Está tratando de tomarte como trató de tomarme a mí. Dijo que dirías eso, susurró Raquel, y luego su reflejo se movió sin ella. Se acercó al cristal, la mano estirándose más de lo que la superficie de cualquier espejo debería permitir. ¡No!, grité, lanzándome hacia adelante justo cuando el espejo comenzó a ondular de la misma manera que el mío antes. La superficie se dobló hacia afuera, estirándose como una membrana lista para romperse. Saqué el colgante de obsidiana de mi bolsillo, el mismo que había usado para desterrar a mi propio yo espejo, pero el brillo era tenue, débil, apenas pulsando. Dijo que lo agotaste, murmuró Raquel, con los ojos llenos de lágrimas ahora. No puedes salvarnos a las dos. Miré el colgante, y luego a Raquel. El yo espejo estaba a medio camino ahora, su rostro emergiendo del cristal, piel suave como porcelana, ojos negros como la noche. Solo tenía una oportunidad y una elección. Raquel, dije en voz baja, lo siento. Antes de que pudiera reaccionar, le metí el colgante en la mano. Sus ojos se abrieron, y el brillo se encendió tan fuerte que me cegó por un momento. Un chillido desgarró la habitación. El yo espejo lanzó un grito furioso e inhumano mientras era arrastrada hacia atrás, forcejeando, aullando. El cristal la succionaba como un vórtice. El espejo se hizo añicos, estallando en 1000 pedazos que cayeron en un anillo a nuestro alrededor. Raquel se desplomó en mis brazos, sollozando. Está bien, susurré. Ella se fue. Estás a salvo. La habitación volvió a quedar en silencio. Nos quedamos así por mucho tiempo. La advertencia final. En los días que siguieron, quitamos todos los espejos de nuestras casas. Pantallas, reflejos, cualquier cosa que pudiera actuar como una puerta. La doctora Vega nos advirtió. Puede haber otras versiones, otras entidades espejo esperando mentes vulnerables, pero no podían alcanzarnos ya. El espejo estaba roto. El vínculo estaba roto, o eso creímos. Hasta que una semana después, al pasar por una boutique en el centro, me detuve en el escaparate. No para admirar la exhibición, sino porque en el reflejo, no estaba caminando, estaba sonriendo. Y justo detrás de mí, Javier estaba allí, sonriendo también.